Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida diaria. Qué gusto que nos acompañan otra vez porque tenemos a un invitado que ha venido desde lejos. Se trata del Dr. Ron Cluzet, director ministerial de la División Asia-Pacífico Norte, que tiene su sede en Corea del Sur. Qué gusto darte la bienvenida, Ron. Muchas gracias, un placer estar aquí. Debido a la distancia geográfica que hay entre el sur de California y Corea del Sur, rara vez recibimos a visitantes como el Dr. Cluzet, que nos trae noticias frescas de la misión adventista en esa región del mundo. De modo que esto nos va a traer algunas imágenes, algunas ideas de cómo marcha el mensaje salvador de Jesús, el Evangelio eterno, en ese vasto territorio. Entonces comenzamos con una pregunta sencilla. ¿Qué te motivó a aceptar la invitación desde donde eras profesor a trabajar en el frente de batalla, digamos, como misionero en esa división de Asia-Pacífico? Fue una llamada de Mark Finley, que fue asistente del presidente de la Asociación General. Nosotros trabajábamos en el seminario, enseñando en Andrews University, pero yo había comenzado por varios meses a orar cuál sería el próximo destino, porque tenía la impresión de que era tiempo ver algunas otras cosas. Habíamos tenido invitaciones para ir a Asia en el pasado, pero por causa asuntos de familia nunca decidimos ir. Cuando hablamos con Finley una noche, justamente estábamos hablando del tema y hubo una llamada de teléfono y nos dijo que el presidente Jae-Ron Lee, que es el presidente en ese tiempo de la división, le había pedido quién le parecía una persona buena para ese cargo, con buen espíritu misionero y evangelístico y para ayudar a los pastores a entrenarlos, etc. Y entonces Finley le dijo, pues, nuestro nombre, y de ahí siguió adelante. Nosotros creíamos que realmente fue una respuesta muy directa de nuestro Señor Jesucristo con respecto a las inquietudes que teníamos por varios meses. ¡Qué bien! Ahora, hablando de eso, sería bueno echar una mirada al mapa que tenemos aquí, en este territorio de la división, que es enorme. ¿Cuáles son los principales países de este territorio? Hay pocos países, pero hay mucha gente, ¿no? China, por supuesto, es un país gigantesco y todo China es parte de la división. Mongolia, al norte. Al sur de China, Taiwán, que los chinos lo consideran de ellos, pero la gente de Taiwán no. Y por supuesto está Japón también y las dos Coreas. Ajá. Bien. Ahora, hablabas del tamaño de esa división en términos de seres humanos. Háblanos un poquito de estas estadísticas. El total es impactante. Sí, hay una población de 1.616 millones de personas. ¡Qué impresionante! En ese territorio de solamente 5 países. Por supuesto, China tiene la gran mayoría de esa gente, pero Japón también es grande, incluso las Coreas tienen casi 80 millones de personas. Como ve, la membresía está a eso de 733,000 miembros y hay unas 5.700 iglesias y grupos y unos 16,000, 17,000 bautizados el año pasado. ¡Qué lindo! Lo interesante es ver la proporción. Eso es lo que realmente nos impacta. La proporción de adventistas con la población en general. En China estamos hablando de 0.0003% en China de adventistas. O sea, un adventista cada 3.042 personas. Y
en Corea, donde hay una cantidad mucho más grande de adventistas, comparativamente hablando, todavía estamos con un adventista cada 303 habitantes. En la iglesia global, toda la iglesia alrededor, los 21 millones, estamos hablando de 352, uno por cada 352. Así que esa es Corea del Sur, es el único país que simula el resto del mundo adventista, pero después de eso los otros países tienen muy poco. Y me decías que uno de los desafíos que enfrentas tú como coordinador de los pastores y de evangelismo son estas enormes ciudades. Me trajiste estas cifras que lo dejan a uno pensando. En Tokio, por ejemplo. En Tokio hay casi 38 millones de personas, contando la sección metropolitana. Sí. Es la ciudad más grande, y no solo eso, Tokio es único porque casi el 40% de la población vive sola. Solo, individuos, así que hay mucho suicidio, mucha depresión. Soledad. Yo estudié las primeros 40 ciudades, hice una investigación, las 40 ciudades más grandes del mundo. Sí. Y 14 de ellas están en nuestro territorio, más de un tercio de ellas. Y si uno siguiera en adelante, por ejemplo, China tiene más de 100 ciudades de 1 millón o más. Más de 100 ciudades de 1 millón o más. Qué desafío para el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Ahora, uno escucha de esa zona y otra cosa es vivir. ¿Qué sorpresas te llevaste al recorrer todos esos países y conocer las diversas culturas? ¿Qué cosas que no esperabas viste allí? Bueno, yo había viajado bastante, ya había conocido más de 60 países, así que no me sorprendió mucho, pero la cantidad de gente en todos lados, a toda hora del día, es realmente apabullante, porque se ve eso en todas las ciudades que uno va. Cuando uno viaja por Europa, cuando viaja por América, incluso Latinoamérica, siempre hay regiones donde hay poco, hay villas o hay pueblos chicos, hay paisajes. Eso prácticamente no existe en estos lugares. Por supuesto, hay lugares agrarios y campos, pero hay tanta gente todo el tiempo que realmente es apabullante. Ahora, ¿qué obstáculos entonces encuentra el Evangelio de Jesús en esas vastas poblaciones? Principalmente la cosmovisión de los asiáticos, sobre todo los asiáticos del norte. Los asiáticos del sur se dividen entre budistas y musulmanes. Los del norte son más bien seculares, y el budismo que ellos representan no es un budismo de corazón, no es porque creen mucho de eso, sino es un budismo de tradición, de ritos tradicionales más bien. Entonces la mentalidad de la gente es sencillamente atea. Incluso Mongolia que era ateo hasta que se fueron los soviéticos del país, ahora no son ateos, pero tampoco son cristianos o budistas, son chamanistas, o sea, son espiritualistas, y muchas de las prácticas budistas, shintoístas, digamos, taoístas, son espiritualistas realmente, hay mucho animismo, es parte de la mentalidad de la gente, y eso reunido con el secularismo. Así que Dios y lo que representa Jesucristo y la necesidad de la salvación y el lidiar con el pecado, todo eso son conceptos totalmente extraños. En vista de esa realidad, ¿qué objetivos principales tienes tú desde tu puesto de liderazgo? Me encargo de trabajar con los pastores principalmente. Así que uno de los objetivos principales es la espiritualidad de los pastores.
tenemos que entender que la gran mayoría de los miembros en esa región nunca han asistido a una escuela adventista. Eso incluye a los pastores. Y investigaciones han dado a relucir el caso de que son las escuelas adventistas que hacen de los adventistas ser adventistas realmente. Entonces hay mucha falta de madurez bíblica, teológica, madurez en cuanto a cómo entender a Dios. Eso es uno de los grandes desafíos, incluso con pastores y con iglesias, incluso, diríamos, en cierto sentido, con dirigentes de iglesia. Así que eso es uno de los objetivos, y el otro objetivo principal es el evangelismo, entrenar a los pastores y a las iglesias en aspectos evangelísticos. Bien, el tema es grande, vamos a hacer un breve paréntesis y luego vamos a cambiar un poquito de foco a algo que ocurrió hace pocos meses que es muy importante. Ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Qué bien que nos siguen acompañando en esta conversación que estamos teniendo con el pastor y doctor Ron Cruzet, director de la Asociación Ministerial en la División de Asia-Pacífico Norte, con sede en Corea del Sur. Estábamos hablando del trabajo que has venido realizando, de los objetivos de enfatizar el evangelismo, la atracción de nuevos miembros a nuestra iglesia. Pero tal vez una pregunta antes. Hablabas de cómo sintieron tú y tu esposa la invitación, el llamado de ir a esa región tan desafiante. Dinos algo acerca de tus hijos. ¿Tienen hijos ustedes? Tenemos 3 hijos mayores ya, 2 varones y una mujer. El del medio, el segundo varón, está casado y vive en Chattanooga, en Tennessee. El mayor vive en Loma Linda y la menor vive en el suroeste de Michigan. Bien, pues queremos llevar la atención del diálogo a algo importante que ocurrió en el Japón hace poco tiempo. Ha habido adventistas en el Japón desde el año 1890, pero el avance ha sido lento. Dificultoso, vino la Segunda Guerra Mundial también con sus dificultades. ¿Cuántos habitantes hay en el Japón? Unos 127 millones. Allí me decías que hay 2 religiones, la religión Shinto y el budismo, pero que se viven estas religiones de una manera diferente, ¿verdad? Sí, los japoneses generalmente, básicamente son seculares, no creen en nada. Lo que creen es hacer alguna de estas prácticas, algunos de estos ritos Shinto, sobre todo cuando nacen los niños, los budismo, cuando mueren la gente, pero no es que realmente creen mucho en eso. Lo que creen es en espíritus buenos y espíritus malos, y hay que evitar los espíritus malos. Hay que apearlos para que no se enojen consigo mismo y hay que favorecer a los espíritus buenos para recibir alguna que otra bendición, que en realidad es la suerte, eso es lo que quieren, ¿no? La suerte, tener buena suerte. De modo que el cristianismo ahí es una minoría. ¿Qué porcentaje son cristianos? Menos de un 1%. ¿Y dónde están los adventistas en ese menos del 1%? Están en 0,001. Así que es mucho menos, porque hay unos 15.000 adventistas en Japón, pero de esos solo unos 6.000 asisten a las iglesias. Así que hiciste un plan general con los líderes de la división para cambiar un poquito esa perspectiva, para desatar las fuerzas del poder del Evangelio, ¿verdad?
hace varios años la Iglesia Adventista está perdiendo membresía. El promedio del miembro es arriba de los 60 años y jóvenes no están entrando en la iglesia. Entonces la Asociación General y la división tuvieron unas reuniones con la Unión de Japón y hicieron un proyecto gigantesco con el apoyo y el liderazgo del pastor Wilson de la Asociación General, que se llamó All Japan 2018 Maranatha, o sea, un programa abarcante de evangelismo. El propósito era tener reuniones de cosecha evangelísticas en todas las iglesias de Japón, algo que nunca se había hecho antes, ni mucho menos. Ahora, tú hiciste un curso de entrenamiento, una especie de escuela de evangelismo. Dinos en qué consistió eso. La escuela de evangelismo era voluntaria. Aquellos pastores e iglesias que querían ser parte de eso, lo fueron. Y unas 15, 16 iglesias optaron para aprender de eso. Y tuvimos un proyecto de 10 meses que tuvo que ver con entrenamientos, con reavivamiento, entrenamiento evangelístico, reavivamientos espirituales de la membresía, alcance a la comunidad, pre-cosecha, reuniones de pre-cosecha al público y después las reuniones de cosecha. Todo eso, bien abarcante, ayudó a los pastores a comprender mejor cómo funciona el evangelismo como estilo de vida, digamos. Porque la costumbre en Japón es que el evangelismo consiste de una noche por año. Una noche y algunos 2 noches. Y claro, con una noche o 2 noches nunca hay decisiones. Es solamente una introducción al tema. Pero introdujimos otras ideas y animamos a los pastores a que tengan por lo menos 10 noches, si es que tienen gente preparada. Y si no, 3 semanas de reuniones. Yo di 3 semanas y el Señor bendijo grandemente. ¿Es este el grupo que te acompañó en esto? Sí, esta foto es de los voluntarios que estuvieron dispuestos a ayudar en la iglesia que está al lado del hospital en Tokio. Es una iglesia institucional. Y sobre todo los jóvenes, los profesionales jóvenes se involucraron mucho en eso y trajeron a gente. Fue una gran bendición. ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Ahora, ese fue el principio de algo más abarcante. Descríbenos qué pasó después porque está avanzando el tiempo. ¿Qué es eso de All Japan? Sí, el entrenamiento continuó y también trajeron, la unión trajo otras personas de la Asociación General y otros para ayudarle a los pastores. Al final, en mayo, se decidió que en mayo de este año fueran las reuniones. Yo había aconsejado que fueran no menos de 10 noches, pero muchos no se animaron a hacerlo por 10 noches. De todas maneras, fue una gran bendición porque hubo 161 reuniones. Centros, digamos. En todo Japón. Así que en todas las iglesias hubo una reunión y también en algunos lugares que no fueron iglesias. Y en total se bautizaron unos 140 personas, que es un número grandísimo para Japón. Aquí hay una foto de el lugar donde tú y Lisa, tu esposa, trabajaron. Sí, es que el pastor y su señora, que se ven en el lado opuesto donde estamos nosotros, Sojen Tomihama y su señora. Sojen pasó 4 años en Perú. Y su señora es peruana. Mira. Así que tenían un deseo de establecer la primera iglesia hispana en Okinawa. Y nos pidieron ayuda. Resulta que, claro, no había ningún trabajo, no había nada, no había estudios bíblicos, nada, ¿no? Así que muy pocos hispanos vinieron, pero vinieron unos pocos japoneses.
Así que el pastor Sogen tenía que traducir. Yo hablaba en español, él lo traducía al japonés. Qué interesante. Y estas dos personas que están en este lugar Sí. con nosotros fueron las únicas dos que no eran miembros de la iglesia. Ellas tenían contactos con la iglesia, habían sido miembros cuando eran jóvenes y ambas decidieron rebautizarse y consagrarse al Señor. Así que 100% de efectividad. Qué lindo. Aquí hay otra foto. Estos son los bautismos. Estos son los bautismos. Tuvimos 10 bautismos en 3 semanas, que eso nunca ocurre en Japón. Desde hace 30, 40 años que eso no ocurre. Un cambio, entonces. Un cambio, sí. Y hubo también otro bautismo. Sí, una de las dos, gracias a Dios, era la hermana del presidente Sogen Tomihama. Él hacía 35 años que estaba orando por ella. Y había probado una cosa tras otra, y nunca tuvo éxito. Pero esta vez ella decidió entregarse al Señor, así que fue un gran triunfo. Gloria a Dios. Y luego bautizaron 4 o 5 personas más en los próximos meses. Prácticamente el 100% de los no adventistas que vinieron a las reuniones llegaron a convertirse. Mirando atrás en esa experiencia de abarcar todas las congregaciones adventistas en el Japón, ¿qué te parece se aprendió? Porque este es un lugar tal vez de los más difíciles en el mundo para el Evangelio. ¿Qué aprendieron? Sin duda es uno de los lugares más difíciles. Bueno, yo creo que en primer lugar el concepto del japonés es que todo lo que es extranjero, a menos que tenga que ver con asuntos financieros o internacionales, de política y de comercio, no funciona en Japón. Y esa es la mentalidad. Así que lo que se aprendió es que algunos de estos principios evangelísticos que funcionan bien en muchos otros países también pueden funcionar en Japón. Y eso es un gran descubrimiento realmente para muchos de los pastores. ¿Y hay algún plan para el futuro de este tipo de evangelismo? ¿Qué planes hay? El presidente de la división me había puesto como jefe de esta comisión que organizaba estas cosas, y cuando terminó yo le pregunté, ¿usted quiere que sigamos o dejamos porque ya se terminó el proyecto? Me dice, no, siga, y hablé con el presidente de la Unión y él también quería que sigamos. Porque claro, ahora han descubierto otras cosas y hay otros proyectos para el año que viene y para el año siguiente. Así que yo creo que la iglesia en Japón va a continuar a crecer, madurar con respecto a cómo alcanzar a las almas. Y eso es un gran logro. Nos estamos acercando al final. Te pregunto un poquito, volviendo al cuadro general, al desafío de China. ¿Cómo funciona la iglesia que apenas está tolerada y a veces incluso arrinconada? ¿Qué nos puedes decir de China? La situación en China es muy única. Se le llama el territorio desorganizado porque no está organizado en forma típica. Así que hay iglesias grandes que se las considera iglesias madres, y es el equivalente a una conferencia, a una asociación, un campo. Bajo esa iglesia quedan de 50 a 200 iglesias que son responsables, que están conectadas con esa iglesia. Entonces es una situación, un sistema más bien congregacional. No hay dinero que salga de allí, todo el dinero se queda para pagar a los pastores. Claro, los pastores, la mayoría de ellos no tienen educación teológica. Así que ahora se ha creado 4 lugares donde se pueden entregar a los pastores que no son conocidos por razones lógicas, y allí vamos a entrenar a estos jóvenes. Y hay tantas mujeres como hombres deseosos de ser pastores y realmente se entregan
mucho a este ministerio, aunque no les paguen, ellos están dispuestos a hacer este trabajo. Apasionados por la verdad. Exacto. Estamos con unos pocos segundos. ¿Quieres decirle algo como cierre a nuestra audiencia? ¿Por qué debemos orar? ¿Qué podemos hacer desde la distancia? Oren por Asia. Es un lugar fascinante con gente que necesita conocer a Jesús, gente inteligente, muchos muy bien educados, pero no tienen las ventajas que tenemos nosotros. Así que oren por Asia para que el Espíritu de Dios reavive esa zona del mundo. ¿Hay posibilidad de algunos voluntarios de otras partes donde pueden ir? Sí, hay voluntarios y hay cada vez más disponibilidad para aceptar voluntarios de otros lugares. Así que habría que ponerse en contacto o con la división o con el campo mismo, las uniones, para hacer eso. ¿Y deberían estudiar japonés y chino? Eso sería lo ideal. Si son jóvenes, claro, esos idiomas son muy difíciles y habría que pasar 1 o 2 años, por lo menos, de inmersión con la lengua. Pero si no es así, mucho se puede hacer en inglés. Queríamos agradecerte, Ron, haber hecho escala aquí en Loma Linda, traernos estas noticias frescas y deseamos que el Señor te bendiga a ti, a tu esposa, a tus colegas, porque el Señor nos ha colocado aquí como embajadores suyos, en lugares difíciles, en lugares no tan difíciles, pero para ser fieles embajadores en el trabajo, en el vecindario, en la universidad, para ser sus representantes, representantes del Rey del universo, el sustentador y dador de todo lo bueno. Así que hasta la próxima edición, nos despedimos de ti, Ron. Que el Señor esté contigo y tus planes. Adiós.